fue y dichosa. Yo soy Este desde las 3 sería haciendo eso. el tema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces vamos a analizar el siguiente problema. Dice que en una finca hay gallinas y perros. Si hay 50 cabezas y 134 patas, ¿cuántos animales hay de cada clase? Entonces lo que tenemos que empezar haciendo es sacando como los datos que nos están dando. Vamos a tomar X y vamos a tomar Y. Entonces, podemos acomodar X y Y como queramos. En este caso, X va a ser gallinas y Y va a ser perros. Luego tenemos en total 50 cabezas y 134 patas. Entonces tenemos 50 cabezas, no lo voy a escribir todo, y 134 patas. Ok, entonces empezamos ya a generar la fórmula. Entonces sería X, que sería gallinas, más Y, que serían los perros, serían igual a 50 cabezas. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuántos animales hay de cada clase? Entonces necesitamos tomar todos los animales que hay en total, ¿verdad? Luego la de abajo, tendríamos que hacer el siguiente análisis. Las gallinas tendrían dos patas y los perros tendrían cuatro patas. Entonces, pondríamos 2x, o sea, dos patas de las gallinas, más cuatro patas de los perros, daría un total de 134 patas, como dice acá. Ok, después de acá, lo que tenemos que hacer es meter esto en la calculadora. ¿Cómo metemos esto en la calculadora? Fácil. Menú negativo 1, 2. Esto nos va a tirar eso. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los datos. Recordemos que cuando no hay nada es por descarte un 1, ¿verdad? O sea, aquí sería 1 igual 50. El de abajo sería 2 igual 4 igual 134. Igual nos va a dar x. Entonces acá lo voy a escribir. Nos va a dar x y nos va a dar y. Donde x sería 33 y y sería 17. Entonces, acá es donde influye mucho la respuesta que demos, porque depende de lo que hayamos puesto. Como ven acá, X son gallinas. Entonces, en total hay 33 gallinas. Y Y son perros. Entonces, en total hay 17 perros. Si hubiéramos puesto esto al revés, los datos nos hubieran dado al revés, ¿verdad? Entonces, siempre respetar a quién ponemos en X y quién ponemos en Y. Es mejor siempre anotarlo para siempre saberlo. Pero aún así, si ponemos esto y lo dejamos así en el examen, va a estar malo. ¿Por qué? Porque no dimos una respuesta. Entonces, ¿cuántos animales hay de cada clase? Entonces, la respuesta completa y correcta ya vendría siendo, hay 33 gallinas y 17 perros. Y ahora sí, ya tendríamos la pregunta completamente buena. Entonces, básicamente sería todo esto, ¿verdad? Sería sacar los tipos que nos dan, los números que nos dan, acomodarlos y saber qué nos están pidiendo. Si nos piden que cuántos animales hay de cada clase, entonces digamos, tenemos que poner el total de animales que hay y las variables vacías vendrían siendo lo que necesitamos averiguar. Una manera este, confirmar que lo que hicimos está bien sería sumando, bueno, esperen que esto cargue, sería sumando los datos que nos dieron. 33 más 17 nos tiene que dar 50. Y es así. Entonces lo que hicimos está bien. Si nos diera más, lo mejor es que nos devolvamos para ver qué hicimos mal. Ok. ¿Todo claro con este ejemplo? Yep. Ok. Bueno, vamos a pasar con otro ejemplo. Entonces, vamos a pasar con el ejemplo número 3. Ok. Veamos. Pegamos. Y dice, una ama de casa compra en un supermercado 2 kilos de uva y 1 kilo de manzanas de 7.500. Su amiga compra en el mismo supermercado 3 kilos de manzana y 2 kilos de uva y gasta tanto. ¿Cuál es el precio de 1 kilogramo de uvas y uno de manzana?
Entonces, acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Muy importante también tener esto en cuenta. Para nosotros saber si es un sistema de ecuación lineal con dos incógnitas, tiene que recalcar mucho, digamos, si son dos personas diferentes, por así decirlo, dos productos diferentes, tiene que recalcar que sean en el mismo supermercado. No pueden ser en diferentes supermercados porque si no tenemos que hacer otra cosa. Entonces, como en este caso es el mismo, vamos a continuar. Entonces, acá lo que necesitamos sacar es igual X y Y. Entonces, dice que, pongamos por ejemplo que X son las uvas y Y las manzanas. Manzanas. Ujú. Y formulamos la formulita. Entonces dice que una ama de casa compra 2 kilogramos de uva, entonces 2 kilogramos de uva más 1 kilogramo de manzana. Y pagó un total 7.500. Dice que la otra compró 3 kilogramos de manzana. Rayo, lo hice al revés. Ok. Compró 2 kilogramos de uva, igual, más 3 kilogramos de manzana. Ajá. Y pagó en total 10.500. Entonces sería exactamente lo mismo. Vamos a sacar X y Y. Y básicamente eso lo hace toda la calculadora. Menú negativo 1, 2. Y ponemos 2 igual 1 igual 7.500. Igual 2 igual 3 igual 10.500. El primero me va a dar 3.000 y el segundo 1.500. 3.000 y 1.500. Entonces, acá también tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el orden. Por ejemplo, acá primero nos da el kilo de manzanas y acá primero nos da el kilo de uvas. Tenemos que acomodarlo bien. Cuidado, ponemos este 3 acá, como había hecho yo, porque si no va a estar mal. Igual, este 1 que yo puse acá es completamente innecesario. Acá lo que puede ir es bien la Y solita, que es como realmente se debería poner. La Y sola, porque cuando no hay nada, va un 1, ¿verdad? Entonces sí, igual creo que si ponen el 1 acá, no les va a decir nada a Silvia, pero mejor por aquello. Entonces, ajá. Acá como vemos, X vendrían siendo las uvas y Y vendrían siendo las manzanas. Entonces, las uvas cuestan 3.000 y las manzanas cuestan 1.500. Eso es lo que tenemos que poner en la respuesta. Entonces, la respuesta sería que las uvas cuestan 3.000 y las manzanas 1.500. Es importante siempre poner la respuesta porque es al final casi que lo que Silvia nos va a calificar y nos puede quitar un punto por eso. Igual, tal vez no hacerlo así como lo estoy haciendo yo, sino que de hacerlo bien estructuradito, ¿verdad? También. Entonces, acá estaría el segundo ejemplo. ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Hay cualquier cosa, si no, me avisan. Ok, eliminamos este. Vamos con el siguiente. El 4 que está un toquecito más estructurado. Todo vendría siendo lo mismo, siempre es como seguir el mismo patrón. Ok, dice que un obrero ha trabajado durante 60 días para dos patrones, ganando 41.000, no mentira, 414.000. El primer patrón le pagó 6.500 diarios y el segundo 8.000 diarios. ¿Cuántos días trabajó para cada patrón? Ok, entonces acá sería lo siguiente, X y Y. Ok, entonces dice que un obrero ha trabajado durante 60 días para dos patrones. O sea, son dos patrones totalmente diferentes. Lo que tenemos que, ¿cómo se llama? Averiguar es cuántos días. Entonces, acá podemos poner que X sería los días que trabajó con el patrón 1, días del primer patrón, por ejemplo, y los días que trabajó Jesús de Nazareno con el segundo patrón. Esto es una D por aquello, porque está medio turbio. Ajá. Y acá igual, tendríamos que sacar la función. Entonces, en total trabajó 60 días. Entonces, los días que trabajó con el patrón 1 más los días que trabajó con el patrón 2 fueron
60 en total. Entonces, acá dice que con el primer patrón ganó 6.500. 6.500 con el primer patrón. Más los 8.000 que le pagaba el segundo patrón. Y en total él ganó 414.000. 0, 0, 0. Ok. Esto básicamente es exactamente lo mismo. Necesitamos X y necesitamos Y. Y lo metemos en la calculadora. Entonces, sería 1 igual 60 igual 6.500 igual 8.000 igual 414.000. Igual. 44 con el primero y 16 con el segundo. 44 con el primero y 16 con el segundo. Entonces, para la verificación, venimos acá y sumamos. 44 más 16 me tiene que dar 60. Me dio 60, entonces todo lo que hice está bien. Y ya de acá sería dar la respuesta. Que la respuesta sería con el primer patrón trabajó 44 días y con el segundo patrón trabajó 16 días. Y ya terminaríamos. Estas funciones básicamente lo que tenemos que hacer es mucho de análisis. Entonces de ahí eso ya como que queda en nosotros la manera en la que tenemos que analizar las cosas. Si nos dan dos datos, tenemos que saber que uno va abajo y el otro va arriba. Generalmente el de arriba siempre va vacío y va igual. Por ejemplo, acá dice que trabajó 60 días para dos patrones, pero él tiene digamos, el dinero que ganó, pero no tiene los días. Entonces nosotros sabemos el datito que va arriba. Entonces, si acá me dan días y el resto es plata, yo sé que arriba van a ir todos los días, ¿verdad? Y abajo va a ir todo el dinero. Y así con los ejemplos anteriores. Generalmente los datos tienen como su propio sentido, por lo mismo, porque ellos se tienen que sumar para dar la cantidad que es. Al menos en el caso de arriba. En el caso de abajo, pues obviamente no cuenta porque hay 6.500 más 8.000 no son 414.000, pero ajá. Entonces, básicamente sería eso. ¿Todo entendido hasta acá? Sí. Ok. El resto de ejercicios vendría siendo básicamente lo mismo. Entonces creo que ya podemos pasar al siguiente tema si no hay dudas. Vamos a la parte difícil. Ajá. Bueno, el siguiente tema vendría siendo, ya les digo, cuando me cargue el teléfono ya. Acá. Ujú. Dice análisis algebraico y gráfico de la función cuadrática con cavidad. Ah, bueno, lo bonito. Lo hermoso. Sí, bueno. Ok, eso está en la página 31. Ok. Como pueden ver igual, yo estoy usando ejemplos del folleto para que ustedes también trabajen de acá y sigan de acá, con los ejemplos que yo estoy haciendo de acá. Bueno, esta no le voy a agarrar, voy a agarrar una que está más completa. Que eso ya es en la página 34. Que 34, este mismo. Ajá. Ok, este es esperen que mi perrito está ladrando. Este es el análisis de la función, no es el análisis de la gráfica. Ahorita hacemos el análisis de la gráfica, pero para eso tenemos que ir un poquito más adelante en el folleto. Entonces, para analizar la gráfica, tenemos que aprendernos múltiples fórmulas. La primera vendría siendo la misma fórmula de la función, que sería ax al cuadrado más bx más e es igual a c. Ah, no, sí, mentira, más e. Voy ando fatal. Más c. ¿Esto qué nos dice? Nosotros siempre que veamos una función, tenemos que sacar la a, tenemos que sacar la b y tenemos que sacar la c. Porque estas tres nos van a ayudar a hacer absolutamente todo. Entonces, a es la que acompaña al x al cuadrado. B es la que acompaña al x. Y C es la que está solita, completamente sola. Entonces, por ejemplo, si vemos
esta función de acá arriba, ¿quién sería A? ¿Mm? El A sería 2. Exacto. A sería 2. ¿ Quién sería B? Menos 7. Menos 7. ¿Y quién sería C? El que queda, 6. Entonces, vean acá muy bien. Siempre hay que respetar símbolos. Vean que este es negativo. Por ende, es muy importante que lo pongamos negativo. Él es positivo. Y él también es positivo. Ahora, otro dato importante acá vendría siendo lo siguiente. A nunca va a ser 0. Por eso a veces van a ver esto, que A es diferente a 0. Esto significa diferente. Eso es porque A puede ser negativo o positivo, pero A nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque A siempre tiene que existir. Esto lo vamos a ver ahorita con la concavidad, el por qué. En cambio, B y C sí pueden ser 0. O sea, si a mí me dan una función que sea f de x es igual a x al cuadrado, aquí yo puedo sacar A, B y C. Donde A sería 1, cuando no hay nada va un 1. B sería 0 y C sería 0. Entonces, así de sencillo. Igual, si acá tuviera un más 2x, B sería 2, C sería 0. Y si en vez de x tuviera simplemente un más 2, B sería 0 y C sería 2. Entonces, B y C siempre pueden ser 0, pero A nunca. Sepan que A siempre va a tener un número, ya sea positivo o negativo, pero siempre va a tener un número. Ok, ya con eso, y sacando el A, B y el C, vamos con lo siguiente. Concavidad. Para la concavidad hay dos maneras. Cuando A es mayor a 0 y cuando A es menor a 0. Es bastante fácil identificar cómo es la concavidad por lo siguiente. Cuando A es positiva, va a ser mayor a 0. Por ende, la parábola va a ser para arriba. ¿Entienden? Positivo para arriba. Negativo va a ser al contrario, para abajo, cuando es un número negativo. Entonces, con esto acá, ¿cómo sería la concavidad? Mayor a 0 o menor a 0. Menor a 0. Menor a 0. Mayor. Mayor a 0. Mayor a 0. Vean que es un 2 positivo. Ahora, otra cosa. No vamos a poner acá, por ejemplo, el dibujito. O no vamos a poner acá que la concavidad, bueno, que A, bueno, no sé cómo explicarlo. Bueno, no vamos a poner nada más que no sea estas funciones que yo les di acá, o esta formulita, por así decirlo. Esto. Esto es lo que se va a evaluar. Siempre lo tenemos que poner así. Por eso es muy importante saber quién es mayor y quién es menor en los simbolitos. Entonces, para responderlo de la manera adecuada, vendría siendo que A es mayor a 0. Esa es la manera correcta de responderlo. Si no, está mal. Otra cosa importante, si ustedes quieren agregar el dibujito, lo pueden hacer. Eso les va a ser de ayuda más adelante para descubrir el resto. Entonces pueden hacerlo así, ¿verdad? No pueden poner solamente el dibujito o no lo pueden escribir, que A es mayor a 0. Digamos, escribirlo literalmente. Tienen que ponerlo así, con símbolos matemáticos. O literalmente escribir que va para arriba. No, tampoco. Digamos, usted no puede poner. Ah, esa era la otra. Digamos, no puede decir concavidad y usted que escriban todo el cuadrito arriba. Porque eso está malo. Al igual que solamente hacer el dibujito, ustedes lo que tienen que hacer es poner esto. Igual, si quieren poner los tres, pongan los tres. Pero Silvia, el único que les va a hablar es si está este. ¿Ok? Ok. Entonces, eso básicamente sería todo lo que hay que decir sobre la concavidad. Ahora, seguimos con el discriminante. Con el discriminante pasa algo parecido. El discriminante tiene tres posibilidades. No es como la A que tiene dos, tiene tres. Es discriminante mayor a 0, discriminante menor a 0 o discriminante igual a 0.
con estas tres posibilidades pasan cosas. Cuando el discriminante es mayor a 0, vamos a tener 2x, o sea, x sub 1 y x sub 2. Vamos a tener dos veces donde la parábola toca el eje x. Cuando el discriminante es menor a 0, no vamos a tener cortes. O sea, no hay cortes. Esto sí lo podemos escribir literal, o sea que no hay cortes. Y cuando el discriminante es igual a 0, únicamente va a tener un x sub 1. Ahora, estos datitos de acá, ¿dónde se van a poner? No en el discriminante, sino en los cortes con x, ¿verdad? El discriminante se responde igual, exactamente igual que la A. ¿Cómo? Con simbolitos. Entonces, esas son como las reglas del discriminante. Lo voy a dejar ahí para que lo tengan en mente. ¿Cómo sacamos el discriminante? La fórmula para el discriminante vendría siendo la siguiente. B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula? Menos 7 a la 2 Ajá. por 4 por... Menos 4. Sí, cierto. Ajá. Menos. Por 2 Ajá. por 6. Ajá. Ok, ahora acá hay un error. ¿Cuál es el error? Y es algo que sí les recomiendo que siempre hagan el examen. Ajá. No importa si el número es positivo o negativo, siempre pongan el número entre paréntesis cuando lo van a hacer a la potencia, para que no haya errores. Generalmente únicamente se le hace a los negativos, pero mejor háganlo a todos los números para que nunca se les olvide. El número entre potencia siempre va entre paréntesis. Ok. Ok. ¿Esto cuánto nos daría en la calculadora? ¿Alguien ahí con un dato rápido? Hola, hola. No sé. Ajá, eso es decir. ¿Les dio? 1. Ok. Entonces el discriminante sería 1. Entonces, 1 ¿cómo es? Mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Di mayor a 0. Ajá, entonces, ¿cómo se escribiría en el discriminante? Discriminante mayor a 0 con dos cortes en X. Exactamente. Así. Si quieren lo pueden hacer así. Y si quieren pueden hacer la aclaración acá de x sub 1 y x sub 2 para que se acuerden. Estos datitos extras son como para ustedes más que nada. Ok. Entonces ya sabemos que tenemos, que tenemos que hacer dos cortes con x. ¿Cómo lo sacamos? Ok. Ahí es donde entra nuestra amiga la calculadora. Acá sería menos negativo 2, 2. Para la blanca. Para la otra, si mal no me equivoco, era mode 5, 3. Ujú. Esto nos va a poner el x sub 2, el x y el 0 solito. Recordemos la fórmula de ellos. X sub 2 es A, x solito es B y el que no tiene nada vendría siendo C. Entonces los ponemos en ese orden. Acá sería 2 es igual a menos 7 es igual a 6. Le damos igual igual y me va a dar el x sub 1. Entonces lo anotamos. Bueno, lo voy a anotar por acá. Entonces el x sub 1 va a ser igual a, ya se me olvidó, a 2. Y el x sub 2 va a ser igual, le damos otra vez igual, acá dice x sub 2 a 3 medios. 3 medios. Ok, entonces ya tenemos los dos cortes, pero no los podemos poner así, porque eso igualmente está mal puesto si lo ponemos acá. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ok, voy a borrar esta partecita acá porque ya no necesitamos lo del discriminante para explicárselos aquí. Cuando nosotros tenemos números entre paréntesis, voy a poner un cuadradito representando que ahí va un número y acá otro número. Recordemos que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Esto va a ser importante cuando trabajemos con los cortes con Y y cuando trabajemos con el vértice. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Cuando trabajamos con los cortes en X, siempre tenemos que poner el número en X. O sea, en el primer valor cuando abrimos paréntesis.
no es como tiene x sub 1 y x sub 2, yo lo voy a poner 2,3 medios. Porque esto está malo. ¿Por qué está malo? Porque aquí estamos indicando que este es x y este es y. Y necesitamos cortes con x, no el corte con y. El corte con y es otra cosa. Entonces acá es donde necesitamos hacer dos paréntesis diferentes. O sea, abrimos paréntesis y ponemos el primer valor, 2,0. Podemos agregar el otro paréntesis directamente o hacer este simbolito que es como un techito. Este techito en matemáticas significa y, es para no confundirlo con la y. Entonces por aquello, abrimos el otro paréntesis y ponemos el otro dato. En este caso sería 3 medios, 0. El lugar de la y siempre va a 0 porque va vacío. Ahora sí, bueno, al menos en cortes con x. Vamos con el corte con y. La fórmula para sacar el corte con y vendría siendo la siguiente: 0,c. Así de fácil. Entonces, básicamente, el corte con y vendría siendo c. Entonces acá, ¿cómo daríamos? 0,6. Ahora, ¿por qué este va en el segundo lugar? Por lo que les estaba explicando antes. El segundo lugar es y. Entonces, por eso lo ubicamos en el segundo lugar. En el primero va vacío porque los cortes con x ya los pusimos y son cosas totalmente diferentes. Entonces, quedamos claros con los cortes con x y los cortes con y. Sí. Okay. Sí. Entonces ya vamos a borrar esto que ya no lo ocupamos. Ajá. Y, ok, vamos con el eje simetría. El eje simetría tiene una fórmula también, otra fórmula que se tienen que aprender. Básicamente sería menos b 2 por a. Entonces, ¿cómo convertimos esto? Exactamente igual. Acá tenemos los datos. Aquí es otra cosa importante. Vean que en la fórmula ya hay un menos. O sea, si el número es positivo o es negativo, va a tener un menos. En este caso, el número es negativo. Entonces tenemos que agregar dos menos. Un menos que es de la fórmula y un menos que es del número. Entonces, menos 7 sobre 2 por a, que en este caso a sería el 2. Entonces, si ponemos esto en la calculadora, lo podemos poner de dos maneras. Bueno, no, mentira, de dos maneras no. Lo podemos poner así. Les recomiendo más ponerlo así porque hay gente que lo pone como así, le pone el menos a la fracción. Eso no está mal, pero yo siempre recomiendo mejor ponérselo a los dos menos al numerito. Entonces sería menos 7, 2 por 2. Le damos igual y esto me da 7 cuartos. Entonces, esto me da 7 cuartos. 7 cuartos vendría siendo el eje simetría. El eje simetría se responde así. X es igual y ponemos el número, 7 cuartos. ¿Por qué X? Y acá viene un valor importante. El eje simetría trabaja con X. O sea, el eje simetría, si lo vemos en una gráfica, esta es una gráfica, tenemos el eje Y, que vendría siendo este, y el eje X. El eje simetría trabaja en esta rayita de acá. En esta rayita de acá. Ok, esto nos va a ayudar más que nada cuando tengamos que sacar todos los datos de una gráfica. Entonces ahí es donde voy a profundizar un poquito más cuando estemos en eso. Ok, entonces, por eso ponemos x es igual a 7 cuartos. Vamos con el vértice. La fórmula del vértice es la siguiente. Menos b, 2 por a, coma, menos discriminante, 4 por a. Entonces, si pueden ver, la primera fórmula ya la hicimos. La primera fórmula es el eje simetría. Este mismo. Entonces, así empezamos con el eje simetría. 7 cuartos. La segunda sí la tenemos que hacer. El discriminante era 1, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Bueno, voy a tomar eso como sí. Entonces ponemos menos 1. Recordemos que el discriminante era 1 positivo. Entonces se le tiene que agregar el menos de la fórmula nada más. A este no se le agrega doble porque el 1 era positivo. Menos 1, 4 por 2. Entonces si metemos esto también en la calculadora, cuando cargue, ajá, menos 1,
4 por 2. Opa. Menos 1 abajo, 4 por 2. Eso me va a dar menos 1 octavo. Menos 1 octavo. Ok, entonces este sería el segundo valor del vértice. Menos 1 sobre 8. Ok. Y ya tendríamos esto hecho. Entonces las formulitas sí se las tienen que aprender porque es jeta que sirve, se las va a dar en el examen. Pero no están tan complicadas. Son como un poquito fáciles de recordar. Ok, ahora sí vamos con lo complicado, que básicamente sería el ámbito y el régimen de variación. Ok, aquí es importante mencionar que el ámbito trabaja con Y y el régimen de variación trabaja con X. Esto se nos va a hacer fácil a la hora de ver el vértice, porque si vemos, el vértice vendría siendo 7 cuartos, menos 1 octavo, donde L es Y y L es X. Entonces el ámbito trabaja con este numerito y el régimen de variación trabaja con este otro numerito. O lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando tenemos ámbito y régimen de variación, trabajamos de acá para allá, usando los numeritos. O sea, primero este y después este. El problema es que después Silvia los pone al revés. Entonces es mejor que se aprendan que el ámbito trabaja con Y y el régimen de variación trabaja con X. Ok. Vamos a ver esto. Entonces, para sacar el ámbito también tenemos dos opciones, por así decirlo. La primera que vendría siendo cuando A es mayor a 0 y la segunda cuando A es menor a 0. O sea, cuando la parábola es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo. Hay una manera muy fácil de identificarlo. Y es otra cosa que sí les recomiendo también que se aprendan. Ok, cuando el ámbito, cuando A es mayor a 0, el ámbito va a empezar en positivo. O sea, va a tener el más infinito. Entonces, ¿cómo se respondería esto? Usando el primer valor. Recordemos que si vemos una gráfica y colocamos, en este caso, esta parábola que es hacia arriba, ella tiene un centro. Y los cortes con X por acá. Bueno, aquí no hice corte con Y, pero no importa. Bueno, etcétera, etcétera. Cuando vamos a trabajar con el ámbito, vamos a trabajar con esta rayita acá. Con esta amiga, o sea, con Y. Recuerdan que yo les dije que el segundo valor, o sea, este, era Y. Entonces vamos a trabajar con este número. El ámbito vendría siendo desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces, en este caso, el punto más bajo sería acá, justamente este centro. Si seguimos este centro hasta acá, nos va a dar este valor, que sería menos un octavo. Entonces tenemos que empezar así. Entonces sería menos un octavo. Cuando hablamos de ámbito, están los paréntesis cuadrados. Ellos en el número siempre van cerrados. En el ámbito, ¿verdad? Siempre van cerrados en el número. Coma, como es positivo, les dije que iba hacia más infinito, ¿verdad? Y los más infinitos siempre van, bueno, los infinitos en general siempre van abiertos, o sea, con los paréntesis viendo a los lados. Ok, es importante recalcar también que menos infinito es el número más pequeño y más infinito es el número más grande. Eso influye mucho a la hora de colocarlo, porque si ustedes hubieran puesto acá más infinito hacia menos un octavo, eso está malo, porque el más infinito al ser el más grande tiene que ir de segundo. El más chiquitico siempre va de primero y el más grande siempre va de segundo. En el ámbito, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos acá. Este sería el ámbito por esta parte. Este sería el ámbito. Si ella fuera cóncava hacia abajo, se empieza al revés. O sea, se empieza con el número más pequeño, que sería el menos infinito. Entonces acá sería menos infinito hasta, en este caso, menos un octavo. Como la parábola es cóncava hacia arriba, es esta la correcta, ¿verdad? Pero es para darles el otro ejemplo. Acá va cerrado. Entonces, cuando es negativa, o sea, cuando A es menor a 0, empezamos en el ámbito con el menos infinito. Y cuando
A es mayor a 0, o sea, es positiva, en el ámbito terminamos con más infinito, como lo ven acá. Perdí el puntero. Ajá, como lo ven acá, ¿verdad? En los ejemplos. Entonces, eso sería por parte del ámbito. El ámbito acá sería desde menos 1/8 hasta más infinito. El abierto. Ahora, vamos a pasar, voy a borrar el A, el B y el C porque ya no lo ocupamos. Y vamos a pasar con el régimen de variación. ¿Qué es madre Jesús? Ok. El régimen de variación. ¿Qué es el régimen de variación? Básicamente es donde crece y decrece la gráfica. O sea, voy a hacer otra vez el dibujito. Digamos que la gráfica está acá. De la mitad, que casualmente fue esto, pero bueno, digamos que la mitad está como por acá. De la mitad para allá pasa algo y de la mitad para allá pasa otra cosa. Ella, como vemos acá, trabaja con X. O sea, trabaja de izquierda a derecha. No de arriba, de abajo a arriba como trabajaba el otro, sino de izquierda a derecha. Entonces, para eso vamos a usar el primer número, que si recuerdan yo les dije que era X. Entonces vamos a trabajar con este. Ok. Entonces, aquí hay que recalcar que a pesar de que ustedes vean como que aquí va para arriba, realmente ella no va para arriba aquí. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Oh, rayos, no puedo borrar esto. Ya. Porque lo estamos viendo de acá para allá. O sea que si venimos por aquí, digamos que esto es agua. Si venimos por aquí, ella acá va a caer y acá va a empezar a subir. Y después va a continuar. Ven, ese es el recorrido que uno tiene que hacer para saber cuándo cae y cuándo sube. Entonces, acá realmente no va subiendo, sino que va cayendo. Entonces, de acá hasta la mitad pasa algo. Básicamente es que decrece. Entonces, ¿cuál es este valor? El que está acá. Si viene desde acá, vendría siendo menos infinito. Y si llega hasta acá, vendría siendo más infinito. A pesar de que ella esté yendo para arriba, no importa, ¿verdad? Acuérdense que es de izquierda a derecha. Entonces, cuando ella es cóncava hacia arriba, vea que cae en el menos y sube en el más. O sea, va a estar, por así decirlo, como ordenado. Si ella fuera cóncava hacia abajo, o sea, si ella fuera de esta manera, pasaría una cosa totalmente diferente. Porque el agua, si viene por acá, ella sube por aquí y baja por allá. Y después continúa su camino. Entonces, por así decirlo, lo hace al revés. Si acá pongo el menos infinito y acá pongo el más infinito, lo van a entender. Acá viene desde el menos infinito. Entonces, desde menos infinito hasta la mitad, sube. Y desde la mitad hasta más infinito, baja. Acá es al revés. Desde menos infinito hasta la mitad, baja. Y desde la mitad hasta más infinito, empieza a subir. Entonces, esto es igual. Si A es positiva, va a empezar, por así decirlo, como normal. Cae en el negativo y sube en el positivo. Cuando A es negativa, va a pasar lo contrario. En el negativo sube y en el positivo baja. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente con el orden. Entonces, ella vendría creciendo de la siguiente manera. Como es positiva, vamos a usar este ejemplo. Entonces, crece desde la mitad hasta el más. Entonces, sería la mitad, que sería 7/4. Acá siempre va abierto. Cuando hablamos del régimen de variación, el número siempre va abierto. Acuérdense que en el ámbito siempre va cerrado, en el régimen de variación siempre va abierto. Y el infinito, pues desde siempre ha ido abierto, entonces eso no hay discusión. Entonces, él crece desde 7/4 hasta el más infinito. Abierto. Y decrece desde el menos infinito hasta el mismo número, 7/4. Y ese básicamente sería el régimen de variación. De dónde crece y de dónde decrece.
O sea, dónde sube y dónde cae. ¿Entendidos acá? Esto es lo que puede ser como un Sí, poquito más confuso. Los paréntesis siempre van abiertos, ¿verdad? En el régimen de variación, él siempre va a tener los paréntesis abiertos. En el ámbito, el número va a tener los paréntesis cerrados. Ok, thank you. Ok. Entonces, ajá. Básicamente ese sería. Voy a pasar al análisis de la gráfica, así como que un toquecito rápido, para que igualmente terminen de entender. Voy a pasar a una gráfica cóncava hacia arriba también, y ya después explico las cóncavas hacia abajo para tener como los dos ejemplos. Entonces voy a borrar todo esto acá. Y acá está, en la página 38. Ok, la página 38 sería acá, y sería el primer ejemplo. Ok. Entonces ya tenemos esto por acá. Vamos a empezar a analizar la gráfica y bueno, no, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, concavidad. A simple vista se ve cómo es la concavidad. ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia... Joder, porque me... Arriba. 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 Vean que las flechitas están acá, ¿verdad? Y es como una U. Cuando es cóncava hacia arriba es como una U y cuando es cóncava hacia abajo es como una N, por así decirlo. Ok. Ahora, ¿cómo ponemos que es cóncava hacia arriba? No voy a poner acá cóncava hacia arriba, ¿verdad? Sino que tengo que poner que cero. A A mayor. mayor que cero. ajá, A mayor a 0, ¿verdad? Igual si quieren hacer el dibujito, igualmente lo pueden hacer. Discriminante. Acá nosotros no tenemos A, B y C, pero tenemos algo muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el discriminante depende si es positivo o negativo? Tenía los cortes con X. Cuando el discriminante es mayor a 0, tenía dos cortes, o sea, X1 y X2. Cuando el discriminante es igual a 0, tenía un corte, o sea, X1. Y cuando era menor, no tenía cortes. Básicamente eso es como nos guiamos. Recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, veamos en X, ¿dónde pega? Ella vendría pegando acá y vendría pegando acá. ¿Cuántas veces toca? 2. Entonces, si toca 2 veces, podemos decir que el discriminante es mayor a 0. Y así sacamos el discriminante. Así de fácil y así de sencillo. Ahora, vamos a borrar esto por acá. Ajá. Cortes con X. De ahí, literalmente ya los acabo de marcar. Entonces simplemente es acomodarlos. Ellos sí los pueden acomodar como quieran, pero siempre siguiendo el mismo orden, ¿verdad? O sea, en este caso sería número, coma 0 y número, coma 0. No los dos números pegados. O sea, abro paréntesis, menos 7, coma 0, cierro paréntesis y 4,0. Cierro paréntesis. Esta es la manera correcta. Ya tengo los cortes con X. Vamos con el corte con Y. El corte con Y es exactamente igual que con los cortes con X. Esta es la rayita de Y. Vamos a ver dónde pega ella. Ella pega acá. Entonces, como ella pega acá, ese es el corte con Y. Entonces vamos a poner que el corte con Y vendría siendo 0, menos 5. Vean que los valores van al revés, ¿verdad? Acá él va de primero y acá él va de segundo. Tienen que tener mucho cuidado con eso y mentalizárselo bien para que no fallen en los cortes con X y los cortes con Y. Ahora, vamos con el eje simetría. Si recuerdan, yo les había dicho que el eje simetría trabaja con X. Entonces vamos a buscar el número en X, con amarillo. Si vamos con X, acá tenemos otro numerito. Recordemos que el eje de simetría es exactamente la mitad de la parábola. En este caso sería menos 5,5. Este amigo de acá. Cuidado, me ponen el 6, ¿verdad? Bueno, el menos 6, porque el menos 6 es otra cosa que ahorita vamos a ver. Entonces acá ponemos que X es igual a menos 5,5. Entonces, ¿cómo se empezaba el vértice? El vértice se empezaba con el eje de simetría. Entonces, menos 5,5.
¿Hasta dónde va? Acá voy a poner un punto y coma para que no se confundan. ¿Acá hasta dónde va? Pues bueno, ustedes saben qué es un vértice. Un vértice, tenemos un cuadrado. Digamos que tenemos la línea, no escribí, ya, la línea A, la línea B, la línea C y la línea D. Entonces, A y B van a chocar en un punto, que es acá. ¿Qué es esto? Esto es el vértice, donde dos líneas chocan. Entonces, ese siempre va a ser un vértice, ¿verdad? Como el puntito o la esquinita donde dos líneas chocan. Como pueden ver, acá el vértice es representado por un cuadradito, bueno, como un rectángulo, acá. Esto es como un rectángulo. Por eso les digo que no, digamos que tengan mucho cuidado y no se confundan el -6 en este caso con el -5, que es donde toca la parábola. Porque vean que si seguimos esta curvita, ella nunca toca en -6, pero el -6 está marcado para algo. Básicamente es para el vértice. Este, o sea, el -6 vendría siendo el segundo valor del vértice. Entonces lo tenemos que colocar acá y cerrar paréntesis. Recuerdan que yo les había dicho que en el vértice tenemos dos números, que uno es X, o sea, él, y el otro es Y. Eso es porque el primer dato se busca en X, o sea, que está acá en X, y el segundo dato se busca en Y, o sea, acá, para lograr tener como un punto de referencia, que sería este puntico de acá, ¿verdad? Como acá, esto más que nada nos sirve como para dibujar la gráfica, pero eso no lo tienen que hacer en el examen. Pero igual, estaría como acá. Entonces, básicamente para eso ayuda un vértice. Lo importante es que entiendan lo que estén haciendo para ver si lo descubrieron bien o lo descubrieron mal. El ámbito. Voy a borrar ya todas las mucherequías que hice acá. El ámbito, si recuerdan, yo les había dicho que es desde el punto más bajo hasta el punto más alto con respecto a Y. O sea, de abajo hacia arriba. Entonces, el valor más bajo sería hasta acá. ¿Y quién sería este? Si continuamos la rayita, sería -6. Como yo les dije, se usa el segundo valor del vértice, o sea, él. Se pueden ver acá. Entonces, en este caso, ¿cómo se respondería el ámbito? Si A es mayor a 0. Hola. Bueno, acuérdense que cuando A es mayor a 0, vendríamos teniendo que tenemos que usar el más infinito, ¿verdad? El positivo. Entonces, empezamos con este numerito. El numerito A cerrado. Ponemos el número y él llega hasta más infinito. Se pone de segundo porque él es el más grande, ¿verdad? Él sí va abierto. Ese sería el ámbito. Si lo vemos desde la gráfica, él viene acá, que es el punto más bajo, o sea, él llega hasta acá. Y si seguimos subiendo, vamos a encontrarnos con estas flechitas. O sea, él sigue infinitamente para arriba. ¿Y quién es arriba? Más infinito. ¿Verdad? En el caso de Y, con el eje Y, arriba es más infinito, abajo es menos infinito. Vamos a ver dónde es creciente y dónde es decreciente. Yo les dije que ellos dos vendrían siendo el régimen de variación. ¿Verdad? Régimen de variación. Ajá. Y que ellos dos trabajan con X. Ellos dos trabajan con X. O sea, en vez de ir de abajo para arriba, ellos van de izquierda a derecha. De acá hasta acá. ¿Verdad? Con respecto a X. Entonces, hay que tomar en cuenta también que estos numeritos hay que eliminarlos, ¿verdad? Porque ellos nada más sirven para poner los cortes con X y ya después, digamos que no existen, ¿verdad? El valor aquí que tenemos que usar es a él. O sea, al primer valor del vértice. O el eje de simetría, que es justamente la mitad. Y acá es donde yo les puedo explicar como más fácilmente a lo que yo me refería antes. Esta vendría siendo la mitad de la parábola. De acá hasta acá pasa algo y de acá hasta acá pasa otra cosa. Si lo tomamos como con el ejemplo del agua, si venimos de acá, acá empieza a bajar y después acá empieza a subir.
¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que con respecto a x, el menos infinito está acá y el más infinito está por acá. Entonces, vamos a ver dónde es creciente, o sea, dónde empieza a subir. Entonces, si vemos la parábola por acá, él empieza a subir justamente acá. Ven, como acá. Con el ejemplo de la agüita, si venimos acá, desde el puro centro hasta acá, él empieza a subir. Entonces, este es el valor que da primero. Vendría siendo abierto como siempre. Menos 5,5. Acá voy a poner un punto y coma para que no nos confundamos. Y llega hasta más infinito. Más infinito. Y él también siempre va abierto. ¿Dónde cae? Pues vendría desde acá hasta acá y va cayendo. O sea, desde menos infinito. Él se pone primero porque es el más pequeño. Desde menos infinito hasta acá, la pura mitad. ¿Quién es la mitad? Menos 5,5. Menos 5,5. Y él también va abierto. Entonces, ¿lograron entender cómo es el análisis de la gráfica? Sí, Ok, ¿alguna duda? Pueden decir sin vergüenza, ¿verdad? creo que no. No. Ok, ahí cualquier cosa, si no, les diría que me escriban, pero es cierto que voy a ver mi teléfono, entonces no, me tienen que decir acá. Ok, entonces básicamente eso sería todo por la parte de concavidad hacia arriba. Vamos a hacer una de concavidad hacia abajo para que más o menos también vean cómo es que se hace. Oh, rayos. Ok, eliminamos y agarramos el ejemplo que estaba. Vamos a hacerlo igual con gráfica y ahorita lo hago con, con función. Ok, entonces ya podemos ver la gráfica acá. Empecemos a analizar. Ok, ¿cómo es la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, Pero ¿cómo se para abajo. pondría? A menor que Menor a cero. cero. Sí. A menor a 0. O sea, A es negativa, ¿verdad? El discriminante, ¿cuántas veces toca en X? Una. Exacto. Ojo, no es que él no toca en X, ¿verdad? Él sí toca en X, toca acá, en el puro centrico, casualmente. Una gráfica que no tocara en X sería algo como así. Ven que literalmente está súper separada de esta raya. Ella no, ella sí está pegadita, entonces tienen que tener mucho cuidado ahí. Entonces, básicamente toca una vez. Para sacar el discriminante, ¿se acuerdan cómo poníamos el discriminante cuando tocaba una vez? O sea, nada más tenía un corte con X. Discriminante igual a cero. Exactamente. Cuando el discriminante es igual a 0, significa que toca una vez. ¿Cómo ponemos eso? Fácil. Ponemos igual. Sería un 4,0. Y ahí murió todo. Si quieren, pueden aclarar a la par que solamente tiene un corte. Pueden poner acá, solo tiene un corte. O nada más lo dejan así y ya se entiende que nada más tiene un corte. Corte con Y, aunque sea 0, siempre va a tener. En este caso no es 0. Él toca acá. Entonces, ¿acá quién es? Menos 3,5. Entonces sería 0, menos 3,5. Acá también voy a poner un punto y coma. Ok. Acuérdense que este es cuando toca con Y, ¿verdad? Ok, el eje simetría. El eje simetría es justamente la raya de la mitad. Si lo vemos así, la rayita vendría como por acá, 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 y pasa por el 4. Entonces, casualmente, el corte con X y el eje simetría son el mismo. X es igual a 4. El vértice. Vamos a usar un poquito de lógica. Si nada más tenemos dos números, sepamos que esos dos números van a ir en todo lado. Entonces, el vértice vendría siendo 4, coma. ¿Quién es el vértice de 4? Cero. ¿Por qué? Porque
Y aquí se lo tuve en 0 y si cruza la línea y solo pasa por 0. Recuerden que un vértice es el choque de dos líneas, de la línea A y la línea B. Entonces, acá nos dice que está el vértice, acá justamente. Entonces, de ahí, si esta es la línea del medio, si yo lo agarro con el menos 3.5 y lo hago hasta acá, aquí es donde pegan. Y ahí pues, ahí no está el vértice, porque ahí no es donde empieza la parábola. La parábola empieza acá. Entonces, si yo me guío por acá hasta que toque con Y, que vendría siendo esta, sería aquí en el puro centro. ¿Y quién es el puro centro? 0. Entonces sería 4,0. Ok, ok. Vamos a hablar acá todo este desmadre. Ajá. Ahora, vamos a ver el ámbito. El ámbito vendría desde el punto más bajo hasta el punto más alto. O mejor dicho, de abajo hacia arriba. ¿Quién es el punto más bajo? Si vemos, acá sigue para abajo. Por ende es menos infinito. Entonces empezamos con el menos infinito. Ok, del menos infinito subimos, 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 subimos y llegamos hasta acá. No es el 4, ojo, no es el 4 porque el 4 es con X. Tenemos que ver quién es con Y. Con Y vendría siendo 0. Entonces pondríamos coma 0 y el 0 va cerrado. Como les dije, acá se pueden guiar con el vértice. Primero usamos este y luego usamos este. O sea, el ámbito trabaja con este y el vértice trabaja con el otro. Ok, vamos con creciente y decreciente, o sea, el régimen de variación. El régimen de variación sí trabaja con X, ¿verdad? Él trabaja con Y, ellos dos trabajan con X. Él va al contrario. Él en vez de ir de abajo hacia arriba, va de izquierda hasta derecha, ¿verdad? O sea, de un lado al otro. Entonces, recordemos que acá está el menos infinito y acá está el más infinito. Entonces, si jugamos otra vez con el chorrito de agua, si viene el agüita de menos infinito, pasa por acá, empieza a subir y llega hasta acá. ¿Quién es acá? 4. Entonces, ahí es donde crece. Desde menos infinito, que va de primero porque es el más chiquitico, hasta 4. Todos abiertos. ¿Y dónde empieza a descender? Desde aquí mismo, o sea, desde 4 hasta baja, 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 baja y sigue. Más infinito. Bueno, eso parece un 8 mal hecho. Más infinito. Hasta acá. Si lo quieren, lo pueden ver de la siguiente manera. El régimen de variación siempre se pone al revés. Vean que aquí dice menos infinito a 4 y acá menos 4 más infinito. Entonces básicamente lo que hice fue que le di vuelta. Pero acuérdense que si le doy vuelta, el menos infinito pasa a más infinito, ¿verdad? Porque el segundo número vendría siendo el más grande. Y así quedaría una gráfica cóncava hacia abajo. Al menos viéndolo desde la gráfica, ¿verdad? No desde la función. Aunque la función es básicamente lo mismo. Déjenme nada más buscar una que sea cóncava hacia abajo. Bueno, acá. Bueno, no, porque esta está mala. Ok, página 35. Entonces, ¿claros con esto? Sí. Ok. Oh, no se borró. Ahora sí. Ok, vamos a bajar un toquecito a la página 35. Acá a la segunda. Esta amiga de acá. Ok, vamos a pegarla. Entonces, acá ya es otra cosa totalmente diferente. Ya no tenemos una gráfica que nos ayuda a guiarnos como mejor. Entonces acá sí tenemos que sacar la A, tenemos que sacar la B y tenemos que sacar la C. ¿Quién sería A en este caso? Menos 2. Menos 2. ¿Quién sería B? Menos 1. Menos 1. ¿Y quién sería C? 6. Veamos que acá está la función. Entonces, como les dije, tenemos que respetar los símbolos. Entonces, acá hay un menos y sigue el 2. Por ende, es un menos 2. Acá hay un más y sigue un 6. Por ende, es un 6 positivo.
Y acá hay un menos y sigue la X, pero recordemos que en medio hay un 1. Entonces sería un menos 1. Por eso, así como lo pusimos, es así como se pone. ¿Cómo sería la concavidad en este caso? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Ok, ¿por qué? Porque A es negativa. Entonces ponemos que A es menor a 0. Si quieren, como les había dicho, pueden hacer el dibujito. Así que ella es cóncava hacia abajo. Ok, vamos con el discriminante. La fórmula del discriminante, si la recordamos, era b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula? Menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 2 por 6. Acá yo hice algo mal. ¿Qué es? Paréntesis. Exacto. Recordemos siempre poner los paréntesis. Son de suma importancia. Ahora, vamos a borrar esta cochinada y poner esta otra cochinada. Sería menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 2 por 6. Eso nos va a dar 49. Entonces el discriminante va a ser igual a 49. ¿Esto qué nos dice? Que el discriminante es mayor a 0. Entonces, ¿cuántos cortes con X tiene? 2. Exacto. X sub 1 y X sub 2. Cuando es mayor a 0, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que tenemos que poner en el discriminante. Que él es mayor a 0. Y si queremos, agregamos el 49 por acá. Medio escondido porque lo vamos a necesitar más tarde. Como la mouse herramienta. Entonces hay que guardarlo bien. Entonces ya tenemos X sub 1 y X sub 2. Vamos a sacarlos. ¿Cómo se sacaba? Menú negativo 2, 2. O en la otra, menú mode 5.3 creo que era. Ponemos A, B y C, que ya la sacamos por acá. Menos 2, que sería el X2. Menos 1, que sería el X. Y 6, que sería el número que está solito. Igual, igual. El primero me da 3 medios y el segundo menos 2. El primero me da 3 medios y el segundo me da menos 2. No. 2 positivo era, o menos 2. Ya se me olvidó. Menos 2. Y el segundo me da menos 2. Ajá. Ok. Entonces ya tenemos esto por acá. ¿Cómo acomodamos los cortes con X? Fácil. Paréntesis. Ponemos el primero. 3 medios. Coma 0. Y el otro. Menos 2. Coma 0. Ujú. Ok. ¿Quién sería el corte con Y? 6, Ajá. ¿Cómo lo acomodo? 0,6. Ujú. Recuerden ponerlo en el segundo valor, que es la Y, ¿verdad? Ok, el eje simetría. El eje simetría también tiene su formulita, entonces vamos borrando todo esto. Ok, entonces el eje simetría vendría siendo menos B 2 por A, que sería menos 1 sobre 2 por menos 2. ¿Por qué menos 1? Menos del número, menos de la fórmula. 2 menos. Y lo acomodamos. Menos 1. Ponemos la fracción. Menos 1. 2 por menos 2. Esto me va a dar menos un cuarto. Entonces, X es igual a menos un cuarto. Recuerden siempre poner esta X, ¿verdad? Porque si no va a estar mal. Igual creo que si ponen esta formulita y le dan igual y le dan el menos un cuarto, tal vez Silvia se los cuente, pero mejor pongamos el X. Para el vértice, ponemos el primer valor sería el eje de simetría, o sea, menos un cuarto. Y necesitamos descubrir el segundo. ¿Cuál era la fórmula del segundo? Fácil. Menos discriminante, 4 por A. Entonces, ¿quién es el discriminante? Por eso lo guardamos. Menos 49.
¿verdad? Vean que acá está positivo, pero por el menos de la fórmula pasa a negativo. Sobre 4 por A, que vendría siendo menos 2. Esto lo metemos en la calculadora. Acá. Menos 49. 4 por menos 2. Rayos. Otra vez. Menos 49. 4 por menos 2. Daría 49 octavos. Entonces acá lo ponemos 49 octavos. Y cerramos. Para sacar el ámbito, recordemos que usamos el primer numerito, o sea, y, el. Entonces, vendría de la siguiente manera. Como A es negativa, o sea, es menor a 0, empezamos con el menos infinito, ¿verdad? Cuando es menor, empezamos con el menos. Menos infinito, coma, 49 octavos. Y él va cerrado. Régimen de variación. El régimen de variación sería básicamente, lo voy a escribir acá porque ahí no me cae. Crece y decrece. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿dónde vendría creciendo? Acuérdense que este trabaja con el primer numerito, ¿verdad? Entonces, él vendría creciendo, si hacemos la parábola así, para más o menos darnos una idea, él crece desde el menos hasta la mitad. O sea, él vendría creciendo desde menos infinito abierto hasta la mitad, que vendría siendo menos un cuarto. Abierto también. Recuerden que ellos siempre van abiertos. Y decrece desde la mitad hasta el positivo. O sea, al revés. Y decrece desde menos un cuarto hasta más infinito. Abiertos. Y básicamente así sería una concavidad hacia abajo. Es básicamente lo mismo, se utilizan las mismas fórmulas y se hace todo, nada más que sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poner el régimen de variación y el ámbito, porque ellos sí cambian. Cuando la concavidad es hacia arriba, el ámbito es, por así decirlo, positivo y no negativo como acá. Como acá. Él se usa más infinito y no menos infinito. Y el régimen de variación, por así decirlo, va como en orden. Crece en el más infinito y decrece en el menos. Cuando es al revés, o sea, es cóncavo hacia abajo, el ámbito va con el menos, o sea, el menos infinito, y crece desde el menor hasta la mitad y decrece desde la mitad hacia el mayor. Entonces, básicamente está como ahí. Lo importante que necesito que se aprendan serían las fórmulas y cuándo y dónde utilizarlas. Que bueno, ya se las di, si ocupan que las escriba, me avisan y yo por acá se las escribo para que las copien. Y básicamente eso sería todo por parte de eso. Entonces quedamos claros con el análisis de gráficas y el análisis de función para sacar todos estos datos. ¿O hay algo que tengan alguna duda? Creo que todo está bien claro. Lo que sí está como complicado son los problemas. No sé si los voy a explicar. ¿Cuáles problemas? Tipo los problemas que hizo Silvia ahí en quién sabe cuál página, que es como sacarlo así a mente, son horribles. Ok. Ok, ya. 41, por Ajá, ahí. Si puede explicar los problemas sí, sería como lo mejor para mí. ajá, a eso vamos. Vamos ya con el 40 es. último tema. Ah, bueno, yo estoy borrando. Ok, entonces, a lo que vamos es igual. Número 1, posible desarrollo. Número 2, mucho análisis. Demasiado, diría yo. Ok, vamos a usar la primera que está bonita. Ok, usemos esta. Entonces, copiamos, pegamos y me voy a acomodar por acá. Ok, entonces empezamos el análisis. Dice, en una fábrica se determinó que el costo, o sea, C, al producir X cantidad de artículos, está dado por C de X es igual a 60X menos X al cuadrado más 800.
¿Cuál es la producción necesaria para que la fábrica alcance el costo máximo? Ok, acá vamos a la real pregunta. ¿Cuál es la producción necesaria? Esa es la real pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, si sacamos la función, que sería esta, nos vendrían diciendo que 800. Ajá. Que C es el costo. Acá ya no lo especifican. Costo. Y que X vendrían siendo los artículos. Artículos. Entonces, ya tenemos estos dos. Se los voy a poner así. La fórmula más fácil es la de menos B sobre 2 por A. Y por así decirlo, la más difícil, porque tenemos que sacar el discriminante, vendría siendo menos discriminante 4 por A. Entonces, véanlo así. La que está antes del igual va a ser la más difícil. O sea, menos discriminante 4 por A. Ella es la más complicada. Ella va a utilizar esta fórmula. En cambio, la que ya está dentro de la fórmula, o sea, la X, o sea, los artículos, vendría siendo menos B 2 por A. Entonces, vamos a ver cuál de las dos tenemos que utilizar. ¿Cómo vamos a saber cuál? Depende de lo que me pregunte. ¿Qué es producción? ¿Alguien sabe qué es producción? De la cantidad de artículos. Exactamente. Lo que usted produce. ¿Y usted qué produce? En este caso, produce artículos. Entonces a ustedes le están preguntando artículos. ¿Verdad? Artículos. Por ende, si los artículos es esta, necesitamos usar esta formulita. ¿Lo ven? Entonces, a eso es a lo que vamos. Si pueden ver, nos están dando una fórmula. ¿Qué significan las fórmulas? Que tenemos A, tenemos B y tenemos C. Entonces, A vendría siendo menos 1, B vendría siendo 60 y C vendría siendo más Jesús de Nazareno, vendría siendo 800. Como dije antes, tenemos que respetar mucho los símbolos. Por ejemplo, vean que acá hay un menos. Entonces recuerden que eso es un menos 1. Siempre intentemos fijarnos qué simbolito está a la par. Si hay un positivo, pues el número es positivo. Y si hay un negativo, pues el número es negativo. Y ahí es donde radica el problema porque es muy importante que lo pongamos. Entonces, vamos a ejecutar esta formulita. Que vendría siendo menos 60 sobre 2 por menos 1. ¿Cuánto daría eso? Si lo hacemos por acá. Ajá. Sería menos 60 sobre 2 por menos 1. Eso me daría Dámelos ahí. 30. Revise los símbolos. Sí, ya voy. Eso daría 30. Entonces, podemos decir que 30, digamos que se necesitan 30 artículos para alcanzar el costo máximo. Esa vendría siendo la respuesta. Respuesta, se necesita 30 artículos para alcanzar el costo máximo. Esa sería la respuesta. Acá hay una manera de verificar el asunto, que básicamente vendría siendo sacando el costo, o sea, sacando el discriminante y haciendo todo el desmadre. Pero como les digo, eso es mucho desmadre ya. Pero podemos hacer lo siguiente. Generalmente vendría siendo más fácil si nos ponen a sacar el discriminante, saber cómo confirmarlo, porque esta fórmula es muy fácil. Entonces la podemos hacer, le damos calc de lo que nos da esta fórmula y ya nos va a dar el costo máximo. Si nos preguntaran el costo máximo también, lo que deberíamos de hacer vendría siendo lo siguiente, poner la formulita 60x menos x al cuadrado más 800. Le damos calc, en este caso de 30 artículos. Y eso nos va a dar 1700. Entonces 1700 vendría siendo, bueno, 1700 creo que vendría siendo más bien, no, sí,
1700 vendría siendo el costo máximo. Entonces 1700 vendría siendo el costo máximo, básicamente. Pero igual, eso es para dar confirmaciones, pero acá no podemos dar como que mucha confirmación. Uy. Ajá. Entonces, ajá. Vamos a agarrar otro ejemplo para que nos quede un toquecito más claro, porque esto sí es un toque confuso. Vamos a agarrar uno que use el menos discriminante. 4. Que ella usa menos discriminante. Entonces, dice, la altura que alcanza una piedra al ser lanzada hacia arriba viene dada por S de t 28 t menos t al cuadrado. ¿Cuál es la altura máxima sobre el suelo que alcanza la piedra? Entonces, si ponemos la formulita, dice que S de t es igual a 28 t menos t al cuadrado. Siempre que damos una t y bueno, es que acá no especifica bien nada sobre tiempo. Pero bueno, siempre que damos una t, recordemos que esta t es de tiempo, ¿verdad? Ajá. Esta t es de tiempo. Por ende, esta s vendría siendo, por así decirlo, como de altura. Entonces, si leemos la pregunta, dice cuál es la altura máxima. Entonces necesitamos sacar este valorcito de acá, la altura. Entonces, ¿cuál era la fórmula del numerito que está, bueno, del numerito de la cosita que está antes del igual? Menos Menos discriminante. discriminante. 4 por... 4 por A. Entonces, tenemos que sacar el discriminante. ¿Cómo sacamos el discriminante? Sacando A, B y C. Entonces, sacamos A, sacamos B y sacamos C. Esa siempre va de mal en peor, Jesús. A vendría siendo menos 1. B vendría siendo 28. Y C no hay. Ven que no hay ningún número que esté solito. Entonces C no hay. Sería un 0. Ahora, para sacar discriminante, si nos recordamos, la fórmula vendría siendo b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, el discriminante sería igual. Abrimos paréntesis, siempre recuérdenlo. Bueno, acá en este caso el número es positivo, pero igualmente no importa. Pónganlo entre paréntesis. 28 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 0. Acá se puede usar una lógica matemática, pero igualmente no la voy a usar, o bueno, no voy a pedir que la apliquen para que no haya muchas confusiones. Lo mejor es poner esto así y ya para no estar pensando tanto en eso. Pero siempre que ustedes vean una multiplicación por 0, todo esto se elimina. Porque menos 1 por 0 va a dar 0 y menos 4 por 0 va a dar 0. Entonces acá ya después de que el 28 le haga aquí la chuncherequeada, vendría siendo 28 menos 0, lo cual daría 0. Entonces no nos sirve para nada, ¿verdad? Pero igual ignoremos eso y digamos que tenemos que usar todo esto completico. Entonces lo vamos a poner en la cálculo. Vendría siendo 28 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 0 con 784. Entonces, el discriminante vendría siendo 784. No crean que aquí terminamos, ¿verdad? Porque aquí lo único que hicimos fue sacar el discriminante, el cual lo necesitamos para aplicarlo en la fórmula. Literal, llevamos la mitad del procedimiento. Entonces, acá agarramos este numerito que acabamos de sacar y ponemos menos 784 sobre 4 por A. ¿Quién es A? Menos 1. Y eso lo ponemos en la cálculo. Entonces vendría siendo menos 784 sobre 4 por menos 1. Y eso me va a dar 196. Entonces, esto, bueno, digamos que acá está la respuesta. Esto me va a dar 196. Entonces, volvemos a leer la pregunta para saber cómo responder.
¿cuál es la altura máxima sobre el suelo que alcanza la piedra? Entonces ponemos la altura máxima sobre el suelo que alcanza la piedra es de 196 y ya, lo dejamos hasta ahí. Si esto dijera, por ejemplo, que la altura es dada en metros, y bla 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 bla, y nos tiran toda la vara, es importante que también en la respuesta pongamos la altura es de 196 metros, responder como con los datos que nos den. En este caso no nos especifican como ninguna métrica, entonces como que podemos poner el 196 pelado. Entonces, claros aquí, vamos entendiendo. Un poquito más, sí. No, Ahí sí, va. voy a hacer otros ejemplos, pero necesito saber si van entendiendo para si no de ahí parar. Entonces, ok, vamos a hacer otra cosita que Silvia, ustedes saben que le encanta como que hacer cosas extrambóticas para que nosotros nos rompamos la cabeza. Entonces vamos a usar un ejemplo de la página 41, que es el de las hermosas iguanas. Ok, entonces, este ejemplo dice, en la isla de la Chira se introdujeron 112 iguanas. Al principio se reprodujeron rápidamente, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población decreció. El número de iguanas en los T años de haberlos dejado en la isla está dada por y T es igual a menos T al cuadrado más 22T más 112. Dice que T es mayor a 0. Como les había dicho, recuerden que T es de tiempo. Y acá nos especifica. Es tiempo en años, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar el asunto acá. Entonces, si analizamos esto, y va a venir siendo de iguanas, que es lo que vamos a averiguar. Y como ya les dije antes, T vendría siendo el tiempo, ¿verdad? Bueno, Jesús ya nos escribe. Tiempo. Ajá. Entonces, acá el único dato que sabemos es que tiempo tiene que ser positivo porque acá lo dice. Entonces, si cuando hagamos esto, por ejemplo, vean la primera pregunta, la cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó. Tengamos en cuenta que este tiempo siempre tiene que ser en positivo. Si nos da negativo, hicimos algo mal. No en todas, sino porque acá nos está especificando que tiempo es mayor a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a ver. Acá dice, la cantidad de años, o sea, nos están preguntando por el tiempo, en los cuales la población de iguanas aumentó. Ok, entonces, vamos a usarlo con verde iguana. Ok, nos están preguntando el tiempo, acá, ¿verdad? La cantidad de años, o sea, el tiempo. Entonces, ¿a quién tenemos que usar? ¿A menos discriminante 4 por A o a menos B 2 por A? Menos B. Exacto. Vean que es después del igual, ¿verdad? Estamos usando este maecito de aquí. Entonces, vamos a sacar A, vamos a sacar B y vamos a sacar C. ¿Quién vendría siendo A? Menos 1. Ajá, menos 1. Siempre acuérdense respetar símbolos, ¿verdad? ¿Quién sería B? 22. Ajá, 22. Vean que acá tiene un más. ¿Y quién sería C? 112. 112. Ok. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Vendría siendo menos B 2 por A para averiguar la cantidad de años. Esto sería igual. B sería 22, o sea, menos 22. 2 por menos 1. Esto vendría siendo menos 22. 2 por menos 1. Igual. Me daría 11. Entonces, 11. Ya tenemos la primera respuesta. Entonces, la cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó. Aumentó a los 11 años. ¿Por qué 11 años? Porque recuerden que T es tiempo. Sí, tiempo, pero en años, ¿verdad? Y aparte decía aquí cuántos años, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos la primera. La primera respondida.
Vamos por la segunda. ¿En qué momento la población de iguanas se extingue? Acá podemos confundirnos porque dice en qué momento. Y si la analizamos, podemos decir, ok, ¿en qué momento? O sea, habla de tiempo. Entonces ya la hice. Entonces voy a poner igual 11 años, ¿me entiende? Pero no es así. Acá, como les digo, Silvia le encanta mortificarnos la vida. Va a haber un problema, el cual es el siguiente. Si ponemos los datos en menú negativo 2 2 y ponemos A, B y C, o sea, menos 1 igual 22 igual 112, ay, 112, y le damos igual igual, ay, Jesús de Nazareno, ¿qué pasó acá? Ah, bueno, sí, nos va a dar menos 1, x sub 1 y x sub 2. ¿Por qué me están dando estas bestialidades? Ajá, no, mentira, no, olvídenlo. Ok, estoy pegado a la teta a la vaca, mentira. Para esto necesitamos sacar la función de iguanas. Entonces, ¿por qué no me pregunten? Pero ajá. Bueno, no, sí. Dice que la población de iguanas se extingue. Estamos hablando de cuando ya no hay iguanas. Entonces, recordemos que I es de iguanas. O sea, es la cantidad de iguanas, por así decirlo. Entonces, al principio se introdujeron 112, pero eso no significa nada. El punto es que cuando no hay iguanas, o sea, cuando llega a cero. Entonces, para eso necesitamos sacar la otra, que vendría siendo menos discriminante 4 por A. Vamos a sacar el discriminante de una manera rápida porque ya tenemos de toda la fórmula. Ay, se la calculadora. Toda la fórmula y Yo, todo el asunto. Opa. pero para, digamos, para sacar esa, ¿no es más fácil usar ya el X sabiendo que em, la gráfica va para abajo? ¿Cómo? Tipo, bueno, si uno se fija en la verdad, se da cuenta que la Ujú, gráfica va para abajo. bien. Entonces, con el X sub 2, creo que ya es suficiente como para saber cuándo se extingue, cuando llega a cero. Sí y no, porque si vemos acá, el x sub 1 me va a dar 11 más 233 y el x sub 2 me va a dar 11 menos 233. Bueno, raíz. Ujú. Lo cual es una bestialidad. No lo puedo Literal. explicar, digamos, si ustedes tienen calculadora blanca, sepan que si ustedes le dan igual, acá me está dando ¿cómo se llama este mae? El, el eje de simetría, o sea, la mitad, como pueden ver es 11 y acá me da 11. Y el otro, si lo vuelvo a dar igual, me va a dar 233, que este 233 básicamente va a ser como el otro valor del vértice. Ujú. Y esto básicamente es lo que ocupamos, 233 me va a dar esta fórmula. O sea, menos discriminante 4 por A va a dar 233. Pero igualmente yo lo tengo que explicar toda pata por si usted no tiene calculadora blanca. Entonces, si ustedes tienen calculadora blanca, sepan que si ustedes hacen esto, les va a dar x sub 1, x sub 2, y después le va a dar el eje de simetría, y les va a dar el segundo valor del vértice. Los cuales de ahí pues, nos van a ayudar mucho en este tipo de problemas o en los problemas pasados. Pero de ahí yo necesito explicar toda pata porque de ahí si usted no tiene calculadora blanca, pues necesita saber cómo el procedimiento. Pero esta es una manera de verificarlo. Ok, entonces, ignorando esto, vamos a sacar el discriminante. Que el discriminante vendría siendo b al cuadrado, o sea 22 al cuadrado, menos 4 por a, que sería menos 1, por c, que sería 112. Esto me va a dar 932. Entonces, ponemos menos 932, que sería el discriminante, sobre 4 por menos 1. Eso me va a dar 233. Entonces, ya tenemos los dos valores. Ahora lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Si ponemos la gráfica acá, sabemos que ellos no empezaron desde cero porque al principio se introdujeron 112 iguanas. Entonces ellos empezaron en el 112. Después vino hasta acá y decayó. Acá vendría siendo justamente la mitad, que vendría siendo el 233 que está acá. 233. Y acá vendría estando el 11, ¿verdad? Entonces,
necesitamos saber cuántos, esos son los años. Necesitamos saber cuántos años hay de acá a acá. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, cuando cargue, vamos a hacer 233 menos 112. 112. Eso me va a dar igual a 121. Entonces, 121. Qué ganas de darle un beso a Silvia. Bueno, me acabo de bloquear de una manera increíble. Voy a tener la grabación un toquecito. ¿Será que si le doy acá no puedo pausar esta vaina?